La pobreza y el paro, lejos de arreglarse después de 3 años del Gobierno de Monago, son los principales problemas que tiene esta región. Y mientras que Monago sigue montado en su nube particular, celebrando y festejando y creyéndose el más alto y el más guapo del reino, la dramática situación que viven las familias de Extremadura son consecuencia de sus políticas, de sus frívolas políticas que no se encargan de los problemas reales que tiene la región. Ha sido una legislatura donde, lejos de arreglarse los problemas de los ciudadanos, los principales que tiene Extremadura, que son el paro y la pobreza, se han agravado. Ha sido una legislatura donde hemos asistido en Extremadura por vez primera a un deterioro imperdonable de los servicios públicos esenciales, de la sanidad, de la educación. Hemos de tener memoria, y los socialistas la tenemos. 250 millones de euros menos en la sanidad extremeña se notan cuando los ciudadanos de Extremadura van a los hospitales. 500 profesionales menos en la sanidad extremeña se notan cuando los extremeños van a la sanidad extremeña. 1000 profesores menos en la educación pública en Extremadura se nota en la calidad de la educación de nuestros chicos y chicas, de nuestros niños y niñas. Ha sido una legislatura perdida y pérdida de derechos y de calidad de los servicios públicos.